Revelado, la conmovedora verdad detrás de la prohibición de mi nuera en su increíble día de boda, la casa de los Morales, con su travieso olor a tortillas recién hechas y el eco del cumbión que sonaba en la sala, era un lugar donde se celebraban las raíces y los sueños. Valentina, la hija menor, se preparaba para el día más impresionante de su vida, su boda con Ana, una joven que había cruzado las fronteras del estatus social como un cuento de hadas. Pero esa noche, mientras los recuerdos danzaban alrededor de la mesa con risas y lágrimas, el destino lanzó un oscuro presagio que cambiaría todo. De repente, la abuela Rosa quebró el ambiente, su voz temblorosa llenó el aire. Valentina, escúchame, me han llegado noticias. Su corazón latía rápido mientras sus ojos reflexionaban años de decisiones difíciles, de amores perdidos por el miedo a lo que dirían. La familia rica de Ana se opuso a esa unión, declaró que no permitirían que su hija se uniera a una familia de clase baja. La amenaza de ostracismo se sentó pesada sobre los hombros de Valentina, la angustia y la desesperación se enfrentaron en su pecho. ¿Cómo puede ser posible?, susurró Valentina entre lágrimas, recordando cuántas veces había soñado con este momento. Debería ceder ante el bienestar de su familia o luchar por el amor que sentía. Era como si cada bocado de comida en la mesa se transformara en un puñal en su corazón. En ese instante la historia de su familia regresó a la vida. La abuela Rosa, con su sabiduría centenaria, les habló de su juventud. Un amor como el tuyo, Valentina, está destinado a ser temido por quienes no conocen su fuerza. Yo también enfrenté a mi propia familia por amor. Pero aprendí que la verdadera herencia está en nuestros corazones y en nuestra valentía. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Valentina mientras se sumergía en la historia de su abuela. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valentina se secó las lágrimas y sintió que su corazón latía como nunca antes. La verdadera fortaleza de los Morales no provenía de su posición, sino de su historia, sus sacrificios y su amor incondicional. Con un resuelto brillo en su mirada, se dio cuenta de que no estaba sola. Su familia y amigos estarían a su lado en esta lucha, invocando un fuerte grito de comunidad y amor verdadero. No hay amor sin lucha, se repetía con fuerza en su mente mientras las luces del barrio comenzaban a iluminar la fría noche, un faro de esperanza en medio de la adversidad. A medida que se acercaba el día de la boda, Valentina se enfrentaría a esa realidad que no podía ignorar. Con el aliento entrecortado y el futuro de su amor incierto, su camino se tornaba en una batalla épica. ¿Podrán sus voces unirse y desafiar a quienes no conocen la diversidad del amor? La pregunta se hacía eco en su corazón, llenándolo de nervios e incertidumbre a medida que el futuro se desdibujaba entre las sombras y las luces de su historia. El día de la boda se acercaba como una ola imparable, y Valentina se encontraba atrapada en una tormenta de emociones. Cada mañana el sol brillaba con la esperanza de un nuevo comienzo, pero también traía consigo los susurros de la duda y el temor. La casa de los Morales, tradicionalmente llena de risa y alegría, ahora era un refugio de preocupación. Ana, ajena a la turbulencia que sacudía a su amada, se mostraba radiante. Su risa era el destello de luz que Valentina tanto necesitaba. Sin embargo, cada vez que Valentina miraba a Ana, su corazón se llenaba de amor y miedo a la vez. ¿Qué pasaría si sus familias no aceptaban esa unión? ¿Sería capaz de resistir la presión que se avecinaba y luchar por lo que amaba? Esa mañana, mientras se vestía con el hermoso vestido blanco que había soñado desde pequeña, se perdió en sus pensamientos. El suave roce de la tela contra su piel la hizo recordar las palabras de su abuela: la verdadera herencia está en nuestros corazones. Valentina cerró los ojos y respiró hondo. Debía recordar que su amor era más poderoso que cualquier prohibición. Valentina, ven a ver esto, la llamó su madre, ansiosa mientras ajustaba los adornos de la sala. ¿Te gusta cómo quedaron las flores? Valentina sonrió, pero en su interior se debatía con la angustia. Las flores eran hermosas, así como el arreglo que su madre había preparado para adornar el banquete. Pero la incertidumbre seguía flotando en el aire. ¿Y si no vienen los padres de Ana? ¿Y si deciden sabotearlo todo?
Pensaba, dándose un golpe de fe. Tenía que pensar positivamente. La abuela Rosa, que parecía leer sus pensamientos, se acercó con la sabiduría de su experiencia. Recuerda, mija, que el amor siempre encuentra su camino. Mi esposo y yo tuvimos nuestras propias batallas, pero luchamos juntos. Nunca dejes que el temor te detenga. Sus palabras fueron como un bálsamo en el caos de su mente. Valentina la abrazó, reflejando en ese gesto todo lo que la historia familiar significaba para ella. La unión de los Morales había sido forjada a través de la adversidad y la ferviente lucha por la aceptación. Más tarde, aun con sentimientos encontrados, Valentina se preparó para el compromiso de la ceremonia. De repente, un fuerte golpe la sacó de su concentración. La puerta principal de la casa se abrió de golpe y, para su alivio y horror, allí estaban los padres de Ana. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente mientras la mirada de todos se centraba en la pareja contraria. Eran imponentes, con una postura que cualquiera podría interpretar como autoridad. Venimos a hablar, dijo la madre de Ana, su voz seria. Nos han llegado noticias y necesitamos que Valentina sepa lo que está en juego. Los corazones de todos los presentes se congelaron. Valentina tomó aire, sus ojos se encontraron con los de Ana, quien parecía atónita. ¿Qué podría ser tan grave que requería que los padres aparecieran justo antes de su boda? El tiempo pareció detenerse, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su pecho el amor y el miedo se entrelazaban en una lucha feroz. Tenía que ser fuerte, pero el destino les estaba presentando un desafío inesperado. ¿Qué decidirían los padres de Ana? ¿Y cómo afectaría esto su amor? El eco de la incertidumbre reverberaba en cada rincón de la casa, y Valentina supo que el camino por delante estaba a punto de volverse más complicado. Todo lo que había soñado estaba en juego y el reloj seguía avanzando. El aire se espesó cuando la madre de Ana continuó, su mirada fija en Valentina. Lo que hemos escuchado es sobre tu familia, dijo con cautela, arrugando el entrecejo. Nos dijeron que hay antiguos resentimientos que podrían afectar algo tan importante como lo que están a punto de hacer. Valentina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su mente comenzó a correr con recuerdos. La historia de su familia siempre había estado marcada por conflictos pasados. No era la primera vez que le llegaban ecos sobre su abuelo, un hombre tierno pero marcado por sus decisiones desastrosas, que había dejado heridas profundas en las generaciones siguientes. ¿Qué han escuchado?, preguntó Valentina con voz temblorosa, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. Ana, a su lado, tomó su mano, y la calidez de su toque le dio algo de fuerza. La gente habla, Valentina, respondió la madre de Ana, su voz cargada de preocupación. Algunos dicen que tus padres estarían en contra de esta unión. Que jamás aceptarían a una mujer como Ana. El silencio que siguió fue abrumador. Valentina miró a su madre, que estaba en la esquina de la sala, escuchando con inquietud. Las flores que antes parecían hermosas ahora se volvían sombrías y pesadas, como si llevaban el peso de una historia no contada. Es solo un rumor, insistió Ana, buscando afianzar la confianza de su amada. Nosotros hemos luchado por nuestro amor. No dejaremos que las voces del pasado nos afecten. Pero Valentina no pudo evitar sentir el miedo invadiendo su ser. ¿Y qué pasa si hay algo de verdad en esos rumores? Puede que mis padres no sepamos tener una conversación tranquila sobre esto antes de la ceremonia, murmuró, con su voz cargada de angustia. La abuela Rosa intervino, acercándose a Valentina, sus ojos llenos de amor y comprensión. Mija, a veces lo que nos une también nos divide. Pero no permitas que el miedo del pasado escriba tu futuro. La relación que tienes con Ana no tiene que estar marcada por lo que otras personas piensan o dicen. Las palabras de su abuela resonaron en su pecho, pero Valentina se sintió como una balanza, oscilando entre el apoyo de su familia y los peligros que el rumor motor. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de su boda, sino también el tipo de vida que querrían construir juntas. ¿Qué debemos hacer, Valentina?, preguntó Ana, sus ojos llenos de lágrimas. Sabía que la situación era delicada, pero sus sentimientos por Valentina nunca vacilarían, y eso los haría más fuertes. Valentina retrocedió un paso, abrumada. No lo sé, Ana. Deberíamos hablar con mis padres. Pero ¿y si ellos también están en desacuerdo? ¿Qué pasa entonces? La mirada de Ana era sincera, y durante un momento el caos del mundo exterior se desvaneció, el ambiente se tornó intenso y cargado de emociones.
El amor que compartían parecía brillar en medio de la tormenta, la promesa de una vida atravesada por la comprensión y la lucha. Pero mientras Valentina miraba a su alrededor, sabía que había decisiones que tomar, y la batalla por el amor no había hecho más que comenzar. Decidamos enfrentar esto juntas, dijo Valentina, cerrando los ojos y sintiendo que su decisión pulsaba en su corazón. Saldremos de esta confusión, pero debemos ser valientes. El sonido de la puerta al abrirse de nuevo resonó en el aire. La atención se centró en la figura que apareció. Era el padre de Ana, su rostro una mezcla de determinación y temor. Hemos venido a hablar, dijo, sus ojos fijos en Valentina. Y no podemos esperar más. La tensión se volvió palpable, y Valentina supo que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué hay detrás de las palabras de su futuro suegro? Los secretos empezarían a revelarse, y lo que pasó en su pasado podría tener repercusiones más profundas de lo que podrían imaginar. El padre de Ana avanzó hacia el centro de la habitación. La tensión en el aire creció como si cada respiración de los presentes fuera una carga que amenazaba con explotar. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, mientras que todas las miradas se centraban en el hombre que parecía cargar un peso invisible sobre sus hombros. Gracias por recibirnos, continuó, su voz resonando con firmeza, aunque había un temblor sutil que delataba su incertidumbre. Mucha gente en el barrio ha hablado. Y no podemos permitir que esos rumores arruinen lo que ustedes tienen. Venimos a aclarar lo que tenemos que aclarar. Valentina buscó una respuesta en los ojos de Ana, pero solo encontró un mar de sentimientos encontrados. Ana asintió, el brillo en sus ojos añadiendo una chispa de coraje a la situación. Estoy lista para escuchar, dijo, su voz fuerte a pesar del miedo. Sabes que siempre hemos querido lo mejor para ti, empezó el padre de Ana, tomando una pausa que parecía interminable. Pero hay un pasado, Valentina, algo que ha marcado a nuestras familias desde hace tiempo. No quiero que esto se convierta en otra herida entre nosotras. Valentina frunció el ceño, intentando contener la preocupación que comenzaba a deslizarse por su pecho. ¿Te refieres a las historias sobre mi abuelo?, preguntó con la voz más firmemente de lo que se sentía. No tiene sentido dejar que lo que pasó antes de que naciéramos afecte a lo que hemos construido ahora. Pero la historia tiene un poder que a veces no comprendemos, dijo el padre de Ana, su mirada ahora llena de tristeza. Las decisiones que tomamos tienen repercusiones. Hay un motivo por el que tu familia no estaba en los eventos más importantes de nuestra vida. A veces, hacer las cosas por amor no es suficiente. Ana se acercó a Valentina, entrelazando sus dedos con fuerza. No importa lo que haya pasado. Lo que importa es lo que somos ahora. Nuestra historia es diferente. Estamos luchando por nuestro amor. Claro que sí, replicó el padre con pasión, pero su tono era reprimido. Sin embargo, el pasado es un enemigo astuto, Valentina. Te lo digo porque quiero proteger a Ana, y por eso tenemos que ser honestos. Valentina sintió que sus piernas flaqueaban. Una parte de ella quería gritar, dejar todo claro, mientras que otra parte se debatía entre la lealtad a su familia y su amor por Ana. El silencio llenó la habitación como una nube amenazante. ¿Entonces qué nos estás diciendo?, preguntó, un hilo de desesperación en su voz. ¿Debemos dejar de luchar porque una vez alguien se equivocó? ¿Vamos a permitir que cadenas del pasado nos mantengan prisioneros? No, Valentina, respondió el padre de Ana, su mirada de súbito llena de empatía. Quiero que luchen, pero deben ser conscientes. Deben saber lo que podrían perder. Valentina sintió el eco de su propio miedo. Había un abismo entre el deseo y la realidad, y en ese momento lo sentía más cerca que nunca. Solo entonces se percató de la mirada furtiva de su madre, quien había estado escuchando todo desde la esquina de la sala. ¿Qué sabes de esto?, Valentina preguntó, girando súbitamente hacia ella. Lo sabías y nunca lo dijiste. La madre permaneció en silencio unos instantes, con lágrimas empezando a asomarse a sus ojos. Lo que más deseo es tu felicidad, Valentina. Pero no puedo ignorar lo que he vivido. La historia de nuestra familia está entrelazada con secretos que aún no han visto la luz. El mundo de Valentina parecían desmoronarse a su alrededor. Cada palabra, cada silencio parecía llevarle al borde de un precipicio. ¿Cómo podría enfrentar a sus padres sabiendo que eran parte del problema, y no de la solución? Todo esto no debería separarnos.
Debemos encontrar una manera de unir nuestras familias, dijo Ana, con fuerza renovada, su voz cortando el aire pesado. Pero Valentina solo podía pensar en el camino difícil que se avecinaba. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Valentina, sintiéndose más perdida que nunca. La puerta se cerró tras el padre de Ana mientras la incertidumbre llenaba la habitación. Valentina comprendió que la batalla que libraban no sería solo contra el pasado, sino contra los temores que habían heredado, que podrían amenazar su futuro en cualquier momento. Alguien tiene que tomar la decisión, murmuró Valentina, con el corazón palpitando. Tal vez se necesite un sacrificio o un cambio radical. Ana entrelazó algodón, pero el silencio entre ellas pesaba más que las palabras que aún no se habían dicho. La confusión crecía y con ella, la necesidad urgente de saber si realmente eran fuertes lo suficiente para enfrentar lo que vendría. ¿Qué sacrificio estarán dispuestas a hacer por su amor? La respuesta podría cambiarlo todo. Valentina respiró hondo sintiendo el aire cargado de tensión, como si cada palabra que pronunciara pudiera desatar una tormenta. La incomodidad en la habitación la atrapó, un enredo de emociones que luchaban por salir. Se volvió hacia Ana, buscando refugio en su mirada. Ana le devolvió una sonrisa pequeña, pero asegurada, como si pudiera entender mejor que nadie las sombras que acechaban en el rincón de la sala. Necesitamos un plan, dijo Valentina, su voz sonando apenas como un susurro, aunque la determinación se hacía eco en ella. Si el pasado está aquí, si está tan presente como lo sentimos, necesitamos confrontarlo de una vez por todas. Ana asintió, su mano apretando la de Valentina con fuerza. No vamos a escapar. Pero tampoco queremos ser simples peones en un viejo juego. Necesitamos descubrir la verdad. Silencio. La madre de Valentina, de pie en la esquina, observaba la interacción entre las dos chicas. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y orgullo. No era fácil enfrentar las sombras que se arrastraban desde su propia historia, y entrar a este laberinto emocional era un riesgo enorme para sus corazones. ¿Y si, en lugar de mirar atrás, buscamos las piezas que nos puedan ayudar a avanzar?, sugirió la madre de Valentina, con voz temblorosa. A veces la verdad es liberadora, pero también puede herir mucho. ¿Qué pieza falta?, preguntó Valentina, la incredulidad subiendo por su pecho. ¿Qué más necesitamos saber de aquel pasado que nos ha atormentado tanto? Lo único que quiero es luchar por nosotros, por lo que hemos construido. Ana miró a Valentina, y en sus ojos vio que ambas compartían ese fuego. Podemos empezar por hablar con los ancianos del barrio, propuso. Ellos conocen historias que podrían ayudarnos a entender. No podemos cambiar lo que sucedió, pero quizás podamos encontrar un camino a seguir. Valentina sintió una chispa de esperanza. Sí, buscar claridad. Pero al mismo tiempo, un miedoso recordatorio la asaltó. ¿Y si lo que descubrían solo la separara más de su amor? ¿Y si no es lo que queremos escuchar?, la madre cuestionó, su mirada preocupada chocando suavemente con la determinación de las dos chicas. A veces, lo que buscamos puede destruir nuestras esperanzas. ¿Están realmente listas para afrontar el dolor, o solo para obtener respuestas? Ana, invadida por una nueva fuerza, respondió sin dudar. El amor necesita valentía, y hemos sido valientes hasta ahora. No queremos vivir con las cadenas del pasado, así que haremos lo que sea necesario para unirnos. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza. Entonces es un acuerdo. Lo haremos, pero por favor, necesitamos mantener nuestras puertas abiertas a las posibilidades. No queremos más divisiones. En la negrura de la incertidumbre, un nuevo enfoque brillaba. Ambas se miraron profundamente, el peso de sus decisiones comenzaba a despegar. Después de esa reunión, Valentina y Ana se dieron cuenta de que el camino por venir sería largo y lleno de desafíos. Pero al hacerlo juntas, podían enfrentar cualquier cosa. A la mañana siguiente decidieron visitar a doña Elena, la anciana del barrio, conocida por guardar las historias de tiempos pasados. Caminaban con determinación, pero la duda llenaba cada paso. ¿Y si lo que descubrimos acerca de nuestras familias nos separa aún más?, preguntó Valentina en voz baja, con un nudo en la garganta. ¿Y si también nos acerca? Ana hizo una pausa, mirando al horizonte. Debemos tener fe. La verdad puede doler, pero quizás también pueda sanar. Al llegar a la casa de doña Elena, ambas sintieron un escalofrío al cruzar la puerta.
El aire dentro estaba impregnado de memoria y susurros. Cuando doña Elena apareció, su mirada astuta y sabia se encajó en ellas, como si conociera el peso que traían en sus corazones. ¿Qué buscan, chicas?, preguntó con voz suave. Valentina sintió que todo se detuvo por un segundo y con el valor que le quedaba, respondió: queremos conocer la verdad. El pasado de nuestras familias. Una sonrisa comprensiva apareció en el rostro de doña Elena. La verdad puede ser un camino difícil, pero a veces, hay que recorrerlo para poder ver la luz. Las palabras resonaron en la cabeza de Valentina. Podía sentir que algo importante estaba a punto de revelarse, y ese sentimiento de inminente cambio la invadió. ¿Están listas?, preguntó doña Elena, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. Valentina intercambió miradas con Ana, en ese intercambio de complicidad un nuevo pacto se firmó, no habría vuelta atrás. El futuro las esperaba, lleno de sombras y luces, y la decisión de seguir adelante podía extinguir antiguos miedos. Sí, dijo Valentina, tan segura como nunca. Estamos listas. ¿Pero qué secretos desataría esa búsqueda? ¿Qué sombras se revelarían? La verdad esperaba en la esquina de la historia, dispuesta a reescribirlo todo. Doña Elena les indicó que se sentaran en el viejo sofá de su sala, que aún guardaba el aroma de tiempos pasados. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro, retratos que contaban historias de generaciones que habían pasado por aquel barrio. Valentina se preguntó cuántas de esas vidas habían sido marcadas por secretos similares a los suyos. Las historias de las familias entrelazadas aquí son profundas, a veces más de lo que imaginas, dijo doña Elena, su voz un hilo que conectaba el presente con el pasado. A veces el amor no es suficiente para superar las cicatrices que otros han dejado. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de la anciana resonaban como un eco en su mente. ¿Qué significaban esas cicatrices para ella y Ana? ¿Realmente estaban preparadas para enfrentarlas? ¿De qué se trata esta historia?, preguntó Ana, admirando las fotos en la pared. ¿Por qué es tan importante? Todo comienza con dos familias, dijo doña Elena, sus ojos entrecerrándose en una expresión que combinaba nostalgia y tristeza. Familias que en su momento dejaron de hablarse, que cargaron su rencor como una sombra. Sus consecuencias han tejido una red compleja entre vosotros. ¿Cómo qué? Valentina se acercó más al borde del sofá, la curiosidad despertando algo feroz dentro de ella. Las historias no siempre son como esperas. Muchas veces los amores no llegan a ser, y otras veces el pasado se interpone en el futuro, continuó doña Elena. Hubo un amor prohibido, un secreto que podría haber cambiado todo. Ana lanzó una mirada preocupada a Valentina, y entre las dos supieron que debían estar preparadas para lo que venía. ¿Qué pasó?, murmuró Ana, sintiendo el peso del relato enrollarse a su alrededor como una tela de araña. Doña Elena respiró hondo, mirando hacia un punto en el pasado que solo ella parecía ver. Tus familias, Valentina, pelearon una guerra que nunca tuvo que ser. El amor que se traicionó debido a celos, un león que guarda sus garras con recelo. Hay nombres, fechas y un grito ahogado en la distancia. Pero también hay redención. ¿Redención? Valentina sintió que su corazón latía más rápido. Las complicaciones que había anticipado se entrelazaban con la esperanza. ¿Significa que hay una forma de sanar? Tal vez, respondió doña Elena con una mirada sabia. Pero solo si están dispuestas a enfrentar lo que ocurrió. La verdad puede revelar no solo dolor, sino la posibilidad de un nuevo camino, una oportunidad de unirte con los que amas. Un silencio pesado llenó la sala mientras las palabras de la anciana resonaban en sus cabezas. Valentina sintió que la culpa y el miedo daban vueltas en su interior. Sin embargo, al mirar a Ana, el espíritu de lucha emergía, recordándole que no estaban solas. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó, su voz firme aunque temblorosa, tomando fuerza del valor que Ana le otorgaba. Doña Elena sonrió levemente. Necesitan hablar con los restantes, buscar las piezas del rompecabezas, descubrir qué hay detrás de esas sombras. Deben hacerlo juntas. La unión que buscan tiene que enfrentarse a la historia que una vez las dividió. ¿Y si lo que descubrimos es demasiado doloroso? Ana preguntó apretando la mano de Valentina. El brillo en los ojos de doña Elena se intensificó. El dolor es un maestro severo, pero el amor y la verdad son el camino hacia la libertad.
Cada paso que den hacia el pasado también serán pasos hacia su futuro. Valentina sintió un fuego en su pecho. Si el amor podía soportar la verdad, entonces estaban listas. Empezaremos hoy, dijo Valentina, su voz vibrante con decisión. Todo lo que hemos construido merece la verdad, sin barreras. Entonces, lo que sigue serán partes olvidadas de historias entrelazadas. Les recomiendo que estén preparadas, porque lo que se revelará puede cambiarlo todo, advirtió doña Elena, su mirada tan profunda como el ocaso que iluminaba la habitación. Se levantaron, listas para lo que la búsqueda de la verdad les depararía, pero una sombra de duda se filtra en sus corazones. A medida que cruzaban la puerta, la incertidumbre se cristalizaba en su mente. Cada paso las llevaba más cerca de un descubrimiento que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, Valentina sabía que las sombras de su pasado aún podían acecharlas. «Estamos listas, pero ¿qué pasará si hay más en juego del que imaginamos?», se preguntó, mientras la puerta se cerraba tras ellas. Esa pregunta pendía en el aire como la brisa cargada de tormenta. ¿Cuánto estarían dispuestas a arriesgar por la verdad? El aire fresco de la tarde las envolvió al salir de la casa de doña Elena. Valentina respiró hondo, llenando sus pulmones con la mezcla de promesas de un nuevo comienzo y el miedo a lo desconocido. Ana, a su lado, se mordía el labio, un gesto que siempre la traicionaba en momentos de incertidumbre. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Valentina, sintiendo el temblor en su voz. La pavimentada calle del barrio se extendía ante ellas, como un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de su historia. Ana miró a su alrededor, buscando un punto de partida. «Tal vez deberíamos visitar a nuestras familias, hablar con los mayores. Ellos conocen más de lo que piensan, estoy segura». Pensar en sus padres hizo que Valentina sintiera un nudo en el estómago. Su madre, siempre evasiva cuando se trataba del pasado. Y el padre de Ana, con ese aire de tragedia que lo seguía como una sombra. «Sí, pero quizás también deberíamos ir a la plaza. Los que vivieron aquí y los vecinos, tal vez ellos tengan historias que contar». Con una determinación renovada, ambas se dirigieron hacia la plaza central, donde un grupo de ancianos se reunía a charlar. Cada paso que daban resonaba como un tambor en su pecho, marcando el ritmo del descubrimiento que estaban a punto de hacer. Al llegar, el sonido de risas y murmullos se mezclaba con el canto de las aves. Valentina sintió que la tensión comenzaba a aflojarse un poco. Se acercaron al grupo, el corazón latiendo más rápido a medida que se presentaban. «Hola, somos Valentina y Ana», dijo Valentina, intentando mostrar una sonrisa abierta. «Estamos aquí para escuchar historias. Creemos que hay cosas del pasado que necesitamos saber». «Oh, el pasado, ese es un tema profundo», respondió doña Rosa, una de las ancianas, mientras ajustaba sus gafas con un dedo tembloroso. «Tejer la historia de las familias es como bordar juntas, cada hilo tiene su significado». Ana asintió, sintiendo que esa conversación podría ser un hilo que las llevara a su destino. «¿Podrías ayudarnos a entender lo que pasó entre las familias?». La pregunta quedó en el aire, pesada y cargada de significado. Doña Rosa miró por un momento a sus amigos, el silencio se rompió con murmullos de preocupación. «Las cosas que se cuentan a los jóvenes se disfrazan con frecuencia», dijo, su voz baja. «No todo es fácil de hablar. A veces hay secretos enterrados que preferirían olvidarse». Valentina contuvo la respiración. Sus ojos se encontraron con los de Ana, buscando una chispa de entendimiento. «Pero necesitamos saberlo. Necesitamos entender. Si lo que buscan es la verdad, deberán estar preparadas para lo que descubran». «A veces es doloroso, pero a veces es liberador», dijo doña Rosa, sus ojos brillando con una sabiduría inquebrantable. Los ancianos comenzaron a contar historias, relatos llenos de risas y lágrimas. Pero también había un subtexto, un murmullo que les decía que lo que estaban escuchando era solo la mitad del relato. Valentina sintió un vórtice de emociones en su interior. Cada historia las acercaba más al misterio que las unía y al mismo tiempo, las llenaba de inquietud. Cuando finalmente se despidieron, con un océano de preguntas inundando sus mentes, Valentina le susurró a Ana: «¿Y si lo que descubrimos es más horrible de lo que pensamos?». «Eso solo lo sabremos si seguimos adelante», respondió Ana, con una mirada decidida. «No podemos retroceder». Mientras caminaban hacia la casa de Ana, una sensación de inquietud se apoderó de Valentina. Cada paso era un recordatorio de que se acercaban a una revelación, pero también a un abismo que podría consumirlas.
justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos, el timbre de un teléfono. Ana se detuvo en seco, mirando su bolso con preocupación. «Es mi madre», susurró, mientras la llamada resonaba en el silencio de la noche. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Y si ella tiene algo que contarnos sobre el pasado?», se preguntó Valentina, incapaz de mirar a Ana a los ojos. «¿Estás lista para recibir lo que venga?». Ana la miró con una mezcla de temor y determinación. Valentina respiró hondo, preparándose para lo que considerara la respuesta de la madre de Ana. «Si hemos decidido indagar en el pasado, debemos estar listas para lo que venga. Vamos a escuchar». Mientras Ana contestaba la llamada, Valentina sintió que la atmósfera se tornaba pesada, cargada de posibilidad. ¿Podría ser que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban? O tal vez el pasado las llevaría a un lugar sin retorno. La tensión se palpaba en el aire mientras la voz de la madre de Ana se alzaba, y con cada palabra, la historia de sus vidas se acercaba un poco más a ser desenterrada. Ana sostenía el celular con fuerza, como si temiera que la voz al otro lado se desvaneciera antes de que pudiera procesar lo que había escuchado. La mirada de preocupación en su rostro aumentaba con cada segundo que pasaba silbando entre los murmullos de la llamada. Valentina sentía que su corazón latía con fuerza, esperando una revelación que podría cambiar todo. «¿Qué dice?», preguntó Valentina, casi en un susurro, no queriendo interrumpir el hilo de esa conversación que parecía tener el peso de una montaña. Ana, con los ojos abiertos de par en par y sus labios apretados, finalmente le hizo seña de que esperara un momento mientras intentaba concentrarse en lo que su madre estaba diciendo. Después de lo que parecieron eternos minutos, Ana colgó. Su expresión era una mezcla de confusión y angustia. «Me dijo que hay cosas que no han sido contadas. Cosas de la familia, de la historia de mi papá», murmuró, su voz temblando ligeramente. «Y mencionó nombres que me suenan extrañamente familiares». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Nombres? ¿Cuáles?». Ana se pasó la mano por el cabello pensando en cómo formular las palabras. «Dijo que yo debería saber sobre un viejo conflicto que involucraba a mi abuelo y a una familia de aquí del barrio. Pero ¿por qué nunca nos dijeron nada de eso?». «Esto es enorme». Valentina sintió que el aire se escapaba de su pecho mientras cada palabra de Ana la empujaba más cerca de un precipicio emocional. «Mi madre siempre ha querido protegerme. Cree que es mejor no hablar de estas cosas. Pero si lo que dice tiene sentido, tal vez estamos en medio de algo mucho más grande de lo que pensábamos». Ana se mordía el labio, revelando su angustia interna. El nudo en el estómago de Valentina se volvió más palpable. «¿Y tú qué piensas hacer?». La determinación de Ana emergió, y su voz se volvió firme. «Voy a buscar las respuestas. No puedo dejar esto así. Necesitamos saber la verdad, aunque duela». Sintiendo que lo que estaban a punto de hacer era importante, Valentina asintió. «Comencemos por preguntar a tu madre. Ella podría saber más de lo que ha compartido». Cuando Ana le dio una mirada afirmativa, un frío repentino llenó la habitación, como si la misma casa estuviera conteniendo la respiración. Valentina no podía sacudir la sensación de que se estaban adentrando en un laberinto sin salida, con secretos oscuros esperando ser descubiertos. Mientras conversaban sobre el camino a seguir, la campana de la plaza sonó, marcando el inicio de otra hora en el barrio. Un eco que parecía resonar en corazones inquietos, haciendo que ambas sintieran el peso del pasado ir guiando su futuro. La curiosidad se transformó en una necesidad desesperada de saber, y el miedo a la verdad se unió a la esperanza de que quizás, solo quizás, encontrarían una luz en la oscuridad. Ana decidió que era momento de actuar. «Voy a hablar con ella ahora mismo. No quiero seguir con esta incertidumbre. Acompáñame, por favor». Con el corazón en la garganta, Valentina asintió. Mientras ambas tomaban dirección hacia la cocina de Ana, donde su madre probablemente las esperaba, sentían que la casa también tenía algo que decir, como un testigo silencioso de secretos que aguardaban a ser revelados. Cuando abrieron la puerta, su madre las miró con una mezcla de sorpresa y un temor que reflejaba las dudas de su propio pasado. Ana respiró hondo, dispuesta a desafiar lo desconocido. «Mamá, necesitamos hablar sobre el pasado. Hay cosas que debemos saber». La madre de Ana palideció, y con un tono temeroso, pronunció las palabras que Valentina nunca hubiera esperado escuchar. «Entonces, ya no hay vuelta atrás, es hora de desenterrar lo que creímos olvidado». Valentina intercambió miradas con Ana,
el miedo y la determinación eran evidentes. Pero en aquel instante el peso de la verdad pareció caer sobre ellas, y ambas supieron que se acercaban a una revelación que las cambiaría para siempre. ¿Qué secretos y sombras del pasado estaban a punto de salir a la luz? El silencio se instaló en la cocina como un manto pesado, y Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Las palabras de su madre resonaban en su mente, como un eco que no podía ignorar. Desenterrar lo que creímos olvidado se repetía como un mantra, una advertencia y al mismo tiempo, un desafío. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», la pregunta se deslizó entre sus labios con un tono más ansioso del que había planeado. Valentina se mantuvo a su lado, sintiendo toda la intensidad emocional que palpitaba en el aire. La madre de Ana tomó asiento, y sus manos temblorosas se aferraron a la mesa. «Hay historias en nuestra familia que necesitan ser contadas. Tanto amor como dolor han marcado nuestro pasado, y yo intenté protegerte de ello. Pero no puedo seguir ocultando la verdad». Ana intercambió una mirada con Valentina, quien, aunque inquieta, le transmitió un apoyo incondicional. «Estamos aquí para escucharte, mamá», confirmó Ana, su voz temblando ligeramente. «Tu abuelo». La voz de su madre se detuvo, como si al pronunciar su nombre liberara un torrente de recuerdos. Era un hombre buena persona, pero también se vio envuelto en una rivalidad que lo llevó a tomar decisiones terribles. La respiración de Ana se aceleró. «¿Cómo? ¿Con quién es?». La madre de Ana cerró los ojos, buscando las palabras en su interior. «Era con la familia Pérez, una familia que vive cerca de aquí». Hubo un desacuerdo que terminó en tragedia. La frase se quedó colgando, como si el aire alrededor de ella se hubiera vuelto denso. Valentina, atenta, sintió una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué clase de tragedia? ¿Un accidente? O al menos eso es lo que piensan algunos. La verdad es más retorcida. Tu abuelo nunca se recuperó del duelo y las consecuencias de su decisión, y cuando se fue prometió que nunca hablaríamos de ello. Tenía miedo que su pasado nos alcanzara, explicó la madre de Ana, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Ana sintió como cada palabra de su madre era como un rayo que iluminaba zonas oscuras en su memoria. ¿Y mi padre? ¿Él también sabía de esto? Tu padre. La voz de su madre se cortó, y por un instante, Ana vio cómo la historia se dibujaba en la cara cansada de su madre. Tu padre también quería protegerte. Quiere que lleves una vida sin sombras. Pero esas sombras nos están atrapando, dijo Ana, frustrada. No quiero vivir en la ignorancia. Necesitamos saber la verdad. El ambiente se volvió electrizante y Valentina podía sentir la tensión acumulada. Tal vez si buscamos juntos a la familia Pérez, podríamos entenderlo todo, sugirió Valentina, su voz firme y decidida. Ana asintió. Sí, creo que es lo que debemos hacer. Tenemos que enfrentarlo, no huir de lo que ya nos pertenece. La madre de Ana la miró con una mezcla de admiración y temor. Está bien. Si eso es lo que desean, entonces iré con ustedes. Pero tienen que estar preparadas. Lo que descubramos puede doler más de lo que imaginamos. Mientras Ana y Valentina asintieron, un nuevo sentido de propósito llenó la cocina. Ya no eran solo chicas buscando respuestas, eran guerreras listas para enfrentar sus demonios familiares. El ambiente pesaba con preguntas sin respuesta. ¿Qué circunstancias rodearon la tragedia? ¿Era realmente un accidente o había algo más oscuro detrás de ese conflicto? A medida que se preparaban para enfrentar a la familia Pérez, una sensación inquietante se instaló en sus corazones. Cuando se levantaron de la mesa para comenzar a preparar esa búsqueda, el timbre de la casa sonó. La madre de Ana se sobresaltó, y Ana intercambió miradas preocupadas con Valentina. ¿Quién puede ser?, murmuró, sin pensarlo. Valentina se acercó a la puerta, sintiendo que un nuevo giro estaba a punto de interrumpir su camino hacia la verdad. No tengo idea, respondió mientras abría la puerta con una mezcla de curiosidad y temor en su corazón. ¿Quién o qué les esperaba al otro lado? Al abrir la puerta, una brisa fresca recorrió la habitación, trayendo consigo la fragancia de las flores del jardín. Valentina se encontró cara a cara con un hombre anciano, de cabello canoso y mirada profunda. El tiempo parecía haberse detenido a su alrededor. ¿Eres Valentina?, preguntó el hombre, su voz un susurro grave que resonó en el silencio. Sí, soy yo, respondió ella, con una mezcla de confusión y curiosidad. A su lado, Ana sentía un escalofrío recorrer su piel.
He venido a traer un mensaje, un legado de tus antepasados que el destino ha decidido que conozcas hoy, dijo el anciano, su mirada intensa, como si pudiera ver a través de sus almas. ¿De qué se trata?, preguntó Ana, sintiendo la urgencia en su pecho al escuchar esas palabras. El pasado no es algo que se pueda ignorar, continuó el anciano, dando un paso hacia adentro como un río que fluyera sin freno. Las historias de amor y dolor están entrelazadas, y hay secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. A veces son ellos quienes buscan salir a la luz. El ambiente se llenó de inquietud, mientras las chicas se miraban, comprendiendo que estaban comenzando una jornada divisoria. Valentina inhaló profundo y se armó de valor. ¿Qué necesitas decirnos? Soy el último de la familia Pérez, reveló el anciano, levantando un poco la cabeza, permitiendo que el brillo de sus ojos atrapara la atención de ambas. Mi nombre es Don Manuel. Aunque mis padres enfrentaron la historia de sus vidas, he mantenido el silencio. Pero siento que es el momento de contar cómo un amor prohibido nos ató a ustedes desde hace generaciones. Las palabras cayeron sobre ellas como una lluvia de revelación. Valentina sintió que su corazón latía desbocado ante la mención de los Pérez. ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestras familias están conectadas así? Don Manuel hizo una pausa, como si pesara su respuesta con las historias que llevaba en el alma. Tus abuelos, Valentina, se amaron en un tiempo en el que su amor se consideraba un pecado. Mi familia y la tuya compartían más que amistades, era un amor que el destino se negó a permitir. Pero todo lo que sucedió fue manchado por su ruptura. ¿Se amaban? Ana preguntó perpleja al escuchar sobre una historia que había permanecido en las sombras. Amores que cambiaron vidas, tragedias que marcaron a generaciones, dijo don Manuel, un velo de tristeza invadiendo su voz. Mi hermana y tu abuelo tuvieron que separarse por antiguos rencores. Alguien murió. Las decisiones se tomaron y el amor fue silenciado. Los abuelos de ambas familias se vieron en la necesidad de guardar esos secretos y sacrificios. Las palabras resonaban con cada latido. Valentina sintió que el peso de su herencia caía sobre ella. Esta es nuestra oportunidad, murmuró, mirando a Ana, quien se acercó a su lado. Necesitamos saber más, insistió Ana, con una mirada decidida. Don Manuel asintió como si esa determinación fuese justo lo que había estado esperando. Deberían hablar con los otros ancianos, ellos también llevan historias que pueden ofrecer respuestas. Pero recuerden, la verdad puede ser un cuchillo de doble filo. Siempre habrá consecuencias. Valentina sabía que no podían dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad las había llevado a un momento decisivo. Con el toque de la historia a su alrededor, se preguntó cuánto estarían dispuestas a arriesgar por ese hilo rojo que unía sus vidas, después de despedirse de don Manuel, y con el corazón latiendo fuerte por lo que habían descubierto, Valentina y Ana se dirigieron a la plaza nuevamente sintiéndose un poco menos solas en sus pensamientos. En su camino, se fueron llenando de determinación. Promise, Ana dijo mientras caminaban, que no importa lo que encontremos, lucharemos juntas. Te necesito a mi lado, Valentina. Promise, respondió Valentina, aferrándose a su mano. Al acercarse a donde los ancianos habituales se reunían, Valentina sintió como la historia reclamaba su atención. Hoy será nuestro día de hacer historia, pensó, mientras una chispa de esperanza danzaba en su pecho. Al llegar a la plaza, el grupo de ancianos estaba reunido, y Valentina con Ana se acercaron para pedir ayuda. El murmullo de historias llenaba el aire, pero en cuanto las chicas pidieron escuchar sobre el pasado, el ambiente se tornó frío. A medida que los ancianos comenzaron a contar sus relatos, las sombras del pasado se tejían ante ellas, cada historia revelaba nuevos fragmentos de conexiones familiares, luchas y amores perdidos. El tono de la conversación comenzaba a transformarse en una mezcla de melancolía y esperanza. Una historia llevaba a otra y con cada palabra, Valentina sentía que su amada era cada vez más parte de un legado más grande. Con el tiempo, sus corazones comenzaron a sanar y los lazos entre los Morales y los Pérez se iban reforzando, convirtiéndose en una unión que was meant to be. Al final del día, mientras la luz del sol se ponía en el horizonte, Valentina y Ana sabían que habían dado un paso crucial hacia adelante. Ya no eran solo dos chicas luchando por un amor, eran las portadoras de las historias, unidas por el sufrimiento de sus familias, aquellos que se atrevieron a amar a pesar de todo. Hicimos un buen trabajo hoy, dijo Ana, mientras el aire fresco de la noche comenzaba a envolverlas. Sí, respondió Valentina, sintiéndose más ligera que nunca.
Y esto es solo el comienzo. Sabían que quedaba mucho por hacer, pero la carga sobre sus corazones se había aligerado. Cada día, cada verdad contada las acercaba más a vivir la vida que siempre habían deseado, juntas, en un amor que ya no tenía que ocultarse. Al salir de la plaza, con risas y lágrimas de esperanza en sus corazones, Valentina y Ana comprendieron que todo lo que habían pasado había sido por una razón. Una razón que estaba comenzando a florecer. Aquel día no solo desenterraron secretos, encontraron fortalezas, nuevas historias por contar y el camino hacia un futuro brillante juntos. Sus familias siempre habían sido su pasado, pero ahora sabían que el presente les pertenecía a ellas, y el amor, amor verdadero, siempre se abriría camino ante ellos. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora mismo para seguir junto a nosotros en esta aventura y no perderte ni un solo capítulo de estas historias que cambian vidas. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se unan a nosotros en este viaje. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final tan poderoso, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad.